seguimos hablando sobre la riqueza y complejidad de la música en el Perú, me gusta más hablar de la música en el Perú que la música peruana, porque como que la música peruana pues es un híbrido, ¿no? Mejor es hablar de la música en el Perú, ¿no? Exacto, o sea, definitivamente la música peruana no es solamente la música tradicional. Claro. La música peruana es la música que se hace en el Perú. Claro. Es decir, la cumbia es música peruana, el rock es música peruana, en general las expresiones culturales son música peruanas. Ahora, etiquetarlas, segmentarlas, clasificarlas, sistematizarlas. En realidad, a mí me parece una pérdida de tiempo y me parece más bien ir en contra de lo que podría ser, por el contrario, una ventaja. Hablamos un ratito de la variedad, ¿no es cierto? Perdón, de la diversidad, de la diversidad musical en el Perú. Y hice un poco la analogía con la comida, Así es. que es básicamente la misma. O sea, Claro. la Candelaria no es lo mismo que el Carnaval de Cajamarca, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros, vamos a llevar términos culinarios. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de cocina peruana, nosotros inconscientemente ya tenemos en el concepto de cocina peruana todos los platos. Y eso es lo que hace que la cocina peruana tenga esa potencia. Sin embargo, tú sabes que la pachamanca es andina, que el ceviche es costeño, lo sabes, lo reconoces, pero dices comida peruana. O sea, tú dices, yo llego a comer comida peruana y puedes incluir todo. Cuando nosotros hablamos de música peruana, de pronto estamos como que, ya, pero música peruana, pero aquí, no, aquí, no. O sea, nosotros ya sabemos que el huayno es de los Andes, festejo costeño, ¿me entiendes? Es exactamente Es que lo mismo. la gente asume que la música peruana son aquellas variantes que vienen de la cultura popular, digamos, ¿no? O sea, el huayno, lo afro, el vals, ¿no? Pero en la música peruana también, como decías tú, es el rock que se hace en el Perú. Por o sea, supuesto. Cuestiones que vienen de fuera, que aquí las adaptamos, las recreamos y todo eso. Felizmente. Felizmente, sí. ¿No? Porque en general, y a lo que vimos hace un ratito, ¿no? O sea, todo lo que se escucha de música peruana tradicional ya está mezclado. O sea, Y en permanente evolución. y en permanente evolución, felizmente. Ahora, en ese sentido, les preguntaba, ¿ustedes creen que existe una buena música y una mala música, por ejemplo? ¿Se puede catalogar así la música también o no? Bueno, al final esa es digamos, la primera manera de catalogar la música, ¿no? Más que buena y mala, en realidad es la que me gusta y la que no me gusta. Claro. Y finalmente tú dices la que me gusta es la buena y la que no me gusta es la mala. Así es subjetivo, así es subjetivo. Clarísimo. Claro. Oye, Ya. ¿tienes el disco de tal? No, es música malaza, o sea, porque a mí no me gusta. Entonces, A mí no me mueve, a mí no me toca, no me digamos. toca, no me emociona, no me pone. Entonces esa música no es buena. Es súper difícil. Yo creo que el Duke Ellington, creo que era el que decía, al final de los tiempos te das cuenta que solamente hay un tipo de música o dos tipos de música, la que te gusta y la que no te gusta. El maestro Carlos Jaire decía, hay dos tipos de música, la buena y la mala. Y cuando le preguntaban, ¿y cuál es la buena? La que me gusta. La buena, pues. ¡Qué buena! Claro, Es pero bien también decías complicado. que sí se podría hablar que en todo caso sí hay música quizás más compleja Sí. y una más simple. Sí. Pero eso no significa que sea buena o Sin embargo, mala, la ¿no? simple no deja de interesante de ser buena también. Así O sea, Realmente. en realidad, yo creo que es exactamente lo que tú has dicho. O sea, es la música que me gusta y la música que no me gusta, pero es que la música que me gusta a mí. O sea, yo no puedo ir a decirle a alguien, esto es malo, por eso, o sea, esto no me gusta a mí. Pero te puede gustar a ti como le puede gustar a otras Bueno, personas. pero puede haber música que me gusta sabiendo que es mala, pero me gusta, ¿no? Claro. Pero sabiendo que es mala para quién, para O sea, otro. como que no es racional. El Porque, gusto por no es ejemplo, como que no va por me lo pueden racional. gustar canciones que son muy simples, simplemente porque son alegres, pero yo sé pues, que musicalmente son muy arcaicas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me encanta me encanta José José y Camilo Sesto, ¿no? Que para alguna gente puede decir, no, pero me encanta. Y Camilo Sesto tiene un vozarrón. Arjona, creo que también te gusta. Ay, yo tengo un disco en tu casa. había un disco. No tanto. Ahí está, por ejemplo, Arjona, ¿no? Vamos a poner ahí al ícono. Por ejemplo, Arjona. Hay gente que le encanta. Claro. Pero que le encanta. El hombre hace 9 conciertos seguidos en Argentina. No es que hay un montón de gente, Claro, ¿no? o sea, 9 conciertos seguidos en Argentina. 9. O sea, no hay estadios llenos. Claro. No es estadio. El teatro ¿Colombia? ¿El Luna Park, creo que es?
En Buenos Argentina, Aires, claro. 9 fechas seguidas reventando. O sea, que hay gente que le Tiene su gusta. público, Hay gente tiene que su le mercado. gusta. Gente que le gusta, O sea, que a mí no me guste. O sea, Bueno, que el tema de la música no pasa por lo racional en todo caso necesariamente, sino más por la cosa más instintiva, digamos. es que yo creo que racionalizar la música El sería arte, ¿no? quitarle, Sí. quitarle su esencia, ¿no? exacto. O sea, la música apela a Es sensibilidad. como la comida. Exactamente. Es algo como la cultural. comida. Es algo cultural. ¿No? Que O sea, tiene que ver con el olfato, con el gusto. O sea, y eso puede variar digamos, universalmente. O sea, el mundo entero, o sea, se agarra el corazón y nos quieren encadenar cuando nos ven comiendo un cuy. Claro. Pero es porque la comida es cultura. Pues, Exacto. Sí. ¿no? O sea, nos ven comiendo un cuy y dicen, pero están locos, ¿no? Esta es mi mascota. Claro. Pero para nosotros es delicioso y es parte de nuestra cultura, ¿no? Claro. Como puede ser la cumbia, que a mucha gente no le gusta, mucha pero gente no le gusta, está pero- extendida. Exacto. De hecho, es tendencia. Ahora, volviendo a los instrumentos, digamos que ya sabemos que son, digamos que digamos, hay diversos y son también manifestaciones culturales, pero también con el tiempo se pueden ir perfeccionando. O sea, un mismo instrumento se puede ir realmente sacándole, ¿no? Perfeccionándolo, Sí. haciéndolo más De hecho, mejor. creo que sucede con muchos. O sea, por ejemplo, que si ves este cajón Sí, lo totalmente veo elaborado, brillante, con laca brillante, con un fino acabado. El cajón original, seguramente. Por ahí la maestra Alicia Maguiña, por ejemplo, tiene un cajón del maestro Monserrate, que es un cajón de los años 50, no sé, un cajón que ya tiene 60 y pico de años, 70 años, ¿no? Y lo ves y tú dices, no entiendo cómo este maestro pudo sacarle Notas sonidos a, ¿no? A esta caja burda, tosca y fea, ¿no? Pero se ha ido, en la medida que va aumentando la necesidad de tocar el instrumento, se va reelaborando, se va convirtiendo en un instrumento mucho más fino, más sensible, más adaptable, más dúctil. Y también es cierto que... Más ligero casi también. todo, sí, Más ligero. sí, según lo que Sí, necesites, sí, ¿no? más ligero. Por ejemplo, todos estos instrumentos, a excepción de la quena que está allá, Ajá. son instrumentos, son reciclados. O sea, cuando nos hablan a nosotros de Stomp o algunos de esos grupos Exacto, que claro. hacen música con reciclados, y digo, ja, yo toco cajón, quijada de burro y cajita, no me hablen a mí de reciclados. Todo eso es reciclado. Es más reciclado que No, reciclado. pero hermano, porque yo agarro un balde y le toco al balde. O las cucharitas. La cucharita, por ejemplo, no ha evolucionado. Nosotros Eso sí, esperamos, nosotros le hacemos endodoncia al burro y tocamos quijada de burro. Ahí tienes un instrumento. Tienes una cosa que era una caja de embalaje que ya no se usaba. No se usaba como caja de embalaje y se empieza a utilizar y se convierte, se eleva, como dice un musicólogo cubano, el negro eleva el cajón a la categoría de instrumento musical. Claro. Antes de eso era una caja de embalaje. Y la cajita parece que era una alcancía para echar monedas adentro. O sea, eso es un reciclado. Esto es una calabaza. Una calabaza que se le ranura y se frota, es un frotativo, ¿no? Pero, o sea, ahí te das cuenta de la evolución que ha habido desde productos naturales, en el caso de o una caja de embalaje, o un hueso, O cuando aparece el vidrio y empiezan a tocar botellas. por Con ejemplo. diferentes alturas No, de agua, ¿no? Claro. Claro. Ahora, en el proceso de evolución de los instrumentos que me decías, por ejemplo, la quena actual es completamente contemporánea, ¿no? O sea, lo cual me permite, por ejemplo, tocar con la sinfónica. Yo con una antaranasca o con una quena de hueso de cóndor no podría tocar porque Si no tuviéramos está... que reconstruir una flauta del intermedio temprano, no te serviría para No el me concierto, serviría, claro, porque no estaría dentro de los registros claro. que me permiten comunicarme con demás culturas, ¿no? O sea, con una sinfónica, digamos. Un músico de una cultura, digamos, occidental, diría, por ejemplo, lo diría así, ¿no? Esa flauta que estás tocando no está afinada exactamente en re. Exacto. Entonces, yo no te puedo acompañar con mi violín, estoy tocando en re, y tu flauta no está en re, ¿no? Cuando en realidad no sabemos si a la gente en aquel entonces le preocupó No, o si si estaba sabía en si re, estaba en re o no. no interesaba. O sea, servía para comunicarse, exacto. para hacer una música. El problema surge cuando yo quiero meter estos instrumentos y todo este mundo musical de otra época, de otra cultura, de otra cosmovisión, etcétera, etcétera, lo quiero adaptar a mi mundo occidental del siglo XXI. Entonces no funciona, hay algunas cosas que no van. O uno diría, ok, mira, esta está casi en re, entonces vamos a afinarla, que es lo que se ha hecho después, para que me pueda dar un re
como el que yo necesito para que puedas tocar con la sinfónica. Oye, y Rafael, así como en el caso de la cocina le debemos a los chinos, a los japoneses, a los italianos, a los franceses, olvidémonos por un momento de la tradición tradición española y la tradición andina. ¿Qué aportes ves de los grupos inmigrantes en el Perú en cuanto a música? Yo creo que es un tema que no se ha estudiado mucho, no se ha estudiado mucho, pero los italianos, sí, los japoneses. sí, es difícil precisar cuál ha sido la dosis de aporte musical, ¿no? Posiblemente en algunas cosas definitivamente tienen que haber aportado, o sea, los italianos seguramente, o sea, no necesariamente los que vinieron acá, pero indirectamente, o sea, las partituras. Músicos italianos desde el siglo XVIII. Ya. Viene mucho músico italiano. Piano, sí, ¿no? Que era un instrumento desconocido. Sí. Viene el violín, que se inventa en el siglo XVIII. Y mira que el violín va al huayno. Mira, bueno, se usó también en la costa, también, ¿no? Sí, se usó también en la costa, se usó mucho para el Son de los Diablos, por ejemplo. Están los registros de las acuarelas de Pancho Fierro, por ejemplo, ¿no? y de Compañón, gente afro tocando el violín. El único sitio que ha subsistido es en Chincha, ¿no? Las cosas que hacía Bayumbrosio, o el maestro de Bayumbrosio, ¿no? El maestro Lurita, que lo conocí, que era un hombre muy mezclado, tanto como la música. O sea, un tipo seguramente de origen andino, que tú podrías decir es un cholo negro, ¿no? Es un cholo bien quemado, pero tocaba con la gente negra, y él tenía también su sentir afro. Pero cuando tú escuchas todas esas melodías que hay en el atajo de negritos de Chincha, te das cuenta que eso está ahí nomás en Huancavelica. Entonces tú dices, mira, si a estos tipos les pinto la cara y los visto diferente, estos son andinos haciendo temas afro. O sea, sí, pues esta es una onda de tema, ¿no? Sí, es una maravilla. Nos vamos a un pequeñito corte y regresamos con ese tema interesantísimo.